Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros, mi compañero Vital y yo. Hoy venimos a hablar sobre lo que es el control de motores paso a paso y servos, donde dentro de los temas que vamos a tocar, vamos a hablar un poco de las características de estos equipos, tipos de control, tanto de paso como de potencia, mantenimiento de sus contactores y demás. Sin embargo, antes de entrarnos en todo esto, explicaremos inicialmente qué es un motor paso a paso. Bueno, cuando hablamos de un motor paso a paso, hablamos de un elemento electromecánico capaz de convertir sus pulsaciones eléctricas en desplazamientos angulares de su eje. A pesar de lo que se cree, estos equipos son utilizados en equipos cuyos movimientos son repetitivos y precisos. Bueno, un ejemplo de ello sería los brazos robóticos, ya que el desplazamiento de su eje puede tomar desde valores grandes, por así decirlo, o sea, puede tomar valores desde los 1.8 grados hasta lo que son los 90 grados. Bueno, ¿cuáles son sus principios de funcionamiento? Bueno, al igual que cualquier motor, como lo conocemos, un motor paso a paso está compuesto por un estator y por un rotor. Un estator compuesto de bobinas, donde al ingresar la corriente, crean las bobinas un campo magnético, el cual repele los imanes del rotor, generando un desplazamiento en este. A diferencia de un motor normal como lo conocemos, donde su eje gira de manera indefinida a través del tiempo, en un motor paso a paso el sentido de la rotación del eje y la cantidad de pasos por vueltas depende de lo que es la conmutación de las bobinas del estator. Bueno, ahora cuando hablamos de tipos de motores paso a paso, estos se pueden dividir según sus características constructivas o su tipo de alimentación. Más o menos cuando hablamos de características constructivas nos referimos a lo que son los números de fases en las bobinas o la cantidad de pasos por vueltas, mientras que cuando hablamos de características de alimentación hacemos referencia a motores unipolar o bipolar. Entonces, a partir de esto tenemos tres clases de motores. Bueno, lo que es el motor de imanes permanentes, cuando hablamos de motores de imanes permanentes, esta clase de equipos están compuestos por una serie de bobinas en el sector y un rotor magnetizado radialmente, donde al experimentar sus fuerzas de repulsión y extracción, producen no solamente un cambio en la posición del rotor, sino también un cambio en el flujo de la corriente en las bobinas, produciendo un cambio en la polaridad de sus polos magnéticos. Cabe recalcar que normalmente esta clase de equipos cuentan con más polos en el rotor que en el estator, y también estos se pueden dividir en lo que son motores unipolares o bipolares. Bueno, ahora los motores unipolares los podemos definir o los podemos caracterizar por tener un devanado duplicado. Realmente lo que sucede es que los devanados están unidos en puntos opuestos, donde a la hora que estos se alimenten, ambas bobinas generan campos magnéticos iguales, pero en direcciones distintas. Gracias a esta conexión, esta clase de equipos solo requieren de una fuente de alimentación, a diferencia de los motores bipolares que requieren dos. A pesar de esta diferencia, los motores bipolares son más o poseen una mejor relación peso-tamaño en diferencia a lo unipolar. Entonces, tal como estamos viendo en la imagen izquierda, en la imagen derecha, perdón, tenemos un motor unipolar y en la izquierda uno bipolar. Ahora, cuando hablamos de un motor de reluctancia variable, son equipos que no cuentan con devanados en el rotor. Pues en realidad su funcionamiento es bastante sencillo, ya que las líneas de flujo magnético a la hora de atravesar un rotor con alta reluctancia genera lo que se le conoce como un par de reluctancia, que es lo que hace que la inercia del rotor sea vencida. Esto genera un desplazamiento. Esto lo que genera en realidad es que el rotor se desplace con la finalidad de alinearse con lo que son las líneas de flujo. Pero ahora, ¿por qué se dice que es de reluctancia variable? Esto es debido a que cada bobina del estator se enciende de forma secuencial, o sea, una por una, haciendo que la reluctancia del rotor varíe con respecto a cada bobina que se enciende. Finalmente, tenemos lo que son los motores híbridos,
que en realidad es una combinación de los motores que ya hemos visto. A diferencia de un motor de imán permanente, tal como estamos viendo, el rotor del motor híbrido está compuesto por discos longitudinales al eje, dentados y con polaridades distintas. Y al igual que un motor de reluctancia variable, se produce un par de reluctancia, donde en realidad la diferencia es cómo se produce la excitación entre el motor y el estator. El funcionamiento también es bastante sencillo, ya que a la hora que gira el campo magnético, produce un desplazamiento del eje, donde ciertas ranuras del rotor se alinean con las bobinas del estator. Este desplazamiento varía según la cantidad de polos que se tengan tanto en el rotor como en el estator. Bueno, cuando hablamos de control de los pasos, en realidad tenemos cuatro tipos de controles, donde el primero es el wave drive o de paso completo. Y en realidad lo que consiste, pues este tipo de control lo que hace es que cada bobina se enciende en forma secuencial, haciendo que cada vez que el eje gira se genere un paso. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo en el motor de la derecha es un motor de 4 pasos. Bueno, tal como estamos viendo, como acabo de decir, cada vez que se enciende una, una bobina, se desplaza se desplaza un paso el eje. Tenemos lo que es la secuencia normal, que este método consiste en alimentar dos bobinas a la vez, produciendo que el rotor se desplace hacia las bobinas alimentadas. Al igual que en este ejemplo, estamos viendo un motor de 4 pasos. Bueno, también está la secuencia medio paso, que esta consiste en alimentar dos bobinas, donde posteriormente una se apaga y la siguiente bobina se alimenta, como podemos ver en estas imágenes, y así consecutivamente. A diferencia de los métodos anteriores, este aumenta el número de pasos en el motor. Esto implica que a su vez la velocidad de rotación y el momento del eje es menor que el anterior. Luego en micropasos, aquí el control por micropasos, consiste en suministrar a las bobinas una corriente en forma de senoide. Esto le permite al motor aumentar no solo la precisión a la cual se utiliza, sino también favorece a que el motor obtenga una mayor eficiencia en cuanto a la potencia consumida y también mejora las características de vibraciones por tener pasos tan pequeños. Bueno, luego vamos a mencionar lo del control de potencia de los motores. Em, se puede, Se puede controlar mediante distintos dispositivos electromagnéticos, entre los que encontramos eh, fueron los relés, también los transistores de potencia, drivers y puentes H. Bueno, en mantenimiento de los contactores, una muy importante es la inspección visual. Esta inspección consiste en observar signos de sobrecalentamiento, suciedad, piezas sueltas, ruidos y cualquier otro signo de anormalidad. Este, para estos mantenimientos hay que tener unos cuidados muy importantes. Uno de estos es mantener el aseo en el contactor, tanto por su superficie externa como la interna, ya que el polvo y la humedad son perjudiciales para estos equipos eléctricos y deben limpiarse cuidadosamente, ya sea con un limpión o soplarse con una corriente de aire seco con baja presión a intervalos adecuados. El mantener limpio el contactor nos va a ayudar a eliminar lo que viene siendo el sobrecalentamiento, las fugas de alta tensión y las averías. Además, este otro aspecto eh, que hay que tomar es los fallos por vibraciones, em, ya que este puede dar lugar a conexiones sueltas que acaban causando problemas más grandes, por lo que hay que comprobar los ajustes de dichos tornillos. Luego, bueno, voy a mencionarles sobre los servomotores.
el cual un servomotor es un motor que posee varias características especiales, donde la principal es que cuenta con un sistema de realimentación, el cual indica al controlador del servomotor la posición en la que se encuentra el eje de este servomotor. Y si en algún caso esa posición no es la correcta, va a ser corregido. Estos servomotores están compuestos por cuatro partes esenciales. Eso lo podemos ver en esta imagen, si lo logran ver. Eh, Uno de estos es el motor de CC, que le brinda movilidad al servomotor, dependiendo, bueno, esto dependiendo de de la polaridad de la conexión. Luego tenemos los engranes reductores, que esto va a permitir eh, incrementar su capacidad de torque al reducir la velocidad que proviene del eje del motor. También está un sensor de desplazamiento. Aquí normalmente se utiliza un potenciómetro colocado en el eje del motor para identificar la posición angular del motor. Y finalmente está la tarjeta de control. Esta posee tres cables, podemos ver acá, que un cable café, que es del de tierra, un cable rojo que va al positivo y el naranja, que es las señales. Esta tarjeta de control le permite recibir los pulsos PWM y con esto dar paso a los movimientos del servomotor de manera controlada. Bueno, tipos de servomotores. Actualmente en la industria se pueden encontrar distintos tipos de servomotores. Eh, Nosotros lo dividimos en tres grandes categorías. Inicialmente podemos encontrar servomotores analógicos y digitales, que en sí ambos poseen una estructura en cuanto a sus mecanismos casi similares. Sin embargo, los servos digitales poseen microprocesadores en sus circuitos de control capaces de procesar las señales PWM, controlando el motor con pulsos de frecuencia 10 veces superior a los analógicos. Seguidamente podemos diferenciar los servos según la corriente que se utilice. Entonces aquí tenemos los de corriente continua, que utilizan escobillas, y los de alterna, que no poseen estos elementos gracias a las nuevas tecnologías. Y finalmente, también se puede subdividir esta clase de los equipos según la rotación de su eje, donde podemos encontrar servomotores de giro limitado, que estos llegan a 180 grados, y los de rotación continua, que son los que dan a un giro completo, 360 grados. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre algunas diferencias entre motores a pasos y servomotores. Los motores a pasos pueden llegar a tener entre 50 y 100 polos. En cambio, los servomotores tienen una cantidad mucho menor, alrededor que va como entre 4 y a 12 polos en algunos. Esta cantidad de polos en los equipos ofrece un punto de parada neutral del eje del motor, por lo que su precisión va a ser mucho mayor al tener más polos. De igual manera, los motores tienen una precisión muy alta. Em, entre bueno, en los motores a pasos podemos encontrar varias ventajas con respecto a los servomotores. Estos, una de estas es que son más económicos. em, Ofrecen opciones de par más bajos. También requiere un cableado menos costoso. Y su componente de control de movimiento de bucle abierto simplifica la integración de la máquina y proporciona facilidad de uso a los usuarios. Entonces, además de esto, como ya digo, son de un uso más sencillo que los servomotores. Y los servomotores también poseen varias ventajas respecto a los motores de pasos. Entre estas ventajas,
se tiene que pueden generar un par elevado en una amplia gama de velocidades bajo demanda, y están disponibles en rangos de pares más amplios y tensiones más altas, hasta un valor de 480 voltios. Responden a perturbaciones con un par mucho mayor que la capacidad continua y solo utilizan potencia necesaria para realizar el movimiento ordenado, el ordenado. Y bueno, y son compactos. Finalmente, em, les voy a hablar sobre las aplicaciones. Bueno, entre las aplicaciones, esos equipos son ideales para la elaboración de mecanismos en donde se requieren movimientos muy precisos, como ya mencionó el compañero antes. También equipos muy implementados en las industrias bueno, estos equipos, perdón, son implementados en industrias porque tienen sistemas de posicionamiento muy versátiles. Entre algunas aplicaciones que encontramos, se encuentran las máquinas CNC, las impresoras de papel, los brazos robóticos, las guillotinas cortadoras de papel, selladoras de fundas plásticas, bandas transportadoras, sistemas de radiocontrol y empacadoras. Además de eso, hay muchos más aplicaciones, pero bueno, estas fueron las que pusimos en la presentación. Y eso sería todo. Muchas gracias.